transmitiendo aquí desde nuestro foro que está ubicado en la Casa UC, que antes era la Fraternidad UC, aquí en la Colonia Condesa. Y bueno, como todas las semanas tenemos un invitado bastante interesante, ¿no? Rodrigo Ruiz Patterson, cineasta, nacido en la Ciudad de México en el 87 y graduado cum laude, o sea, con todos los honores del Centro de Capacitación Cinematográfica, o CCC, con la tesis de ficción Australia, que fue nominada, por cierto, al premio Ariel en su categoría en el 2017. También ha escrito y dirigido los cortometrajes Paradiso y Arreglo Napolitano, que se han presentado en más de 20 festivales nacionales e internacionales, como Raindance, Morelia, La Habana. Escribió y dirigió Todos Queremos Dormir, uno de los 6 cortometrajes que componen el tándem de largometraje La Danza de las Fieras. Ha sido becario del FONCA en un par de ocasiones en la especialidad de guión cinematográfico, co-dirigió el documental Bad Hombres, que también se estrenó en el Festival de Morelia en 1919, y Blanco de Verano, que es su primer largometraje de ficción, se estrenó en el World Cinema Dramatic Competition del Festival de Sundance en el 2020. Y bueno, Blanco de Verano, además de estrenar en Sundance, fue selección oficial en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en el FICUNAM, en el Festival de Cine de Lima, donde recibió el premio a Mejor Guión y mención especial a Mejor Actor. En el Festival de Málaga ganó la Biznaga de Oro a Mejor Película Iberoamericana y la Biznaga de Plata a Mejor Intérprete de Reparto, así como a Mejor Guión. Y bueno, también recuerdo yo, aunque no viene aquí en esta ficha, que ganó el premio a Mejor Película Iberoamericana del Festival de Mérida, Yucatán, justo en diciembre del año pasado. Y bueno, estuvo también el Festival de Puerto Escondido de Oaxaca. Pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Pues es importante, ¿no? Decir que Blanco de Verano es parte del programa de ópera prima, ¿no? De la propia escuela del CCC, porque pues es un apoyo importante que permite hacer que las películas crezcan, ¿no? Pero platiquemos primero, ¿no? Un poco de dónde te nació esta idea, ¿no? De abordar un largometraje sobre un adolescente, ¿no? Su relación medio con complejo de Electra, ¿no? Con la madre, este asunto de su cercanía con la pinomanía, su mundo interno que reflejas de una manera muy buena, y sobre todo, ¿qué es lo que te llevó a coescribir el guión, tú que eres guionista, junto con Raúl Sebastián Quintanilla, otro estudiante del CCC, ya graduado, creo? Bueno, pues, ¿por dónde empezar? Bueno, primero por agradecerte y por el espacio, por el interés en la película. Eh, Mira, Blanco de Verano nace porque yo justo me había graduado del CCC y estaba en vías de de querer hacer mi primera película. Y bueno, ahora creo todo lo contrario, pero en ese momento consideraba que para una primera película lo mejor era hablar de un tema muy personal, de algo como que yo pudiera contar mejor que nadie y que yo conociera mejor que ninguna otra persona. Y entonces, bueno, pues me pareció que que el fin de la infancia y la adolescencia pues era un proceso que yo ya había vivido y entonces por lo tanto de lo que yo sabía y de lo que yo había logrado ya escapar, entonces me sentía como licenciado para hablar de ello, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Eh, Creía yo, bueno, sigo creyendo que la adolescencia, bueno, es un proceso de emociones muy intensas, donde uno es rebelde, donde uno es impulsivo, donde uno no entiende muy bien qué pasa, y creo que eso es muy buen campo de cultivo para el drama. Entonces un poco empecé a explorar mi infancia, mi adolescencia, a partir de, pues, hablar con gente que me conoció en esa etapa de mi vida, desde maestros, amigos, familiares y demás, y empecé a recopilar, pues bueno, una serie de notas sobre mis vivencias, sobre la persona que era, sobre muchas cosas que yo ya francamente había olvidado y que me refrescaron la memoria. Y a partir de eso, pues yo empecé a trabajar en solitario en un guión, que, bueno, era un guión que no está muy bueno, no funcionaba, está muy desbordado, tenía muchos personajes y bueno, nada, está muy basado en mis vivencias. Eh,
Y bueno, pues justo ahí fue un proceso donde me di cuenta que mi vida no era tan interesante como para hacer una película de ella, ¿no? Como que una película honesta no necesariamente es una buena película. Y ahí fue donde recurrí a Raúl, que es el otro guionista de la película. Y lo conociste en la Eh, escuela, ¿no? a él lo conozco desde la preparatoria, Ah, ya. justamente. Sí. Estudiamos juntos en la prepa y luego además también estudiamos en el CCC, no nos tocó en la misma generación, pero No, bueno, ¿verdad? ya Sí. Ajá. teníamos un vínculo, él ya había trabajado yo había trabajado en sus cortos, él me había ayudado a mí también, entonces tenemos como cierta relación laboral y bueno, y al final, pues sí, yo creo que yo necesitaba, como era una historia ahí tan personal, me venía bien un punto de vista más objetivo. Y después de darnos cuenta de esto, pues decidimos empezar a ficcionar y empezar a hacer una película que es 100% ficción, crear unos personajes a través de sus carencias y de aquellas fisuras que tienen y ponerlos en una situación de conflicto, como que es la que se ve aquí, y pues un poco dejar que ellos fueran los que decidieran el destino de sus acciones, ¿no? Y bueno, sin el deseo de dar ninguna, no tenemos el deseo de dar ninguna moraleja, ni de dar ningún mensaje, sino más bien como, pues poner a estos personajes en una situación que nosotros ya sabíamos más o menos que iba a haber problemas, iba a haber conflictos, y nada, pues como dejar que ellos decidieran su historia sin meternos tanto como guionistas y simplemente tratar de escucharlos y representando las acciones que ellos nos indicaban. No, y aparte es una película como muy orgánica en ese sentido, ¿no? Que lo que los personajes van haciendo, pues después ya no se puede deshacer, ¿no? Porque pues en la tradición del melodrama mexicano a veces sucede que los propios directores como que se espantan de las decisiones de sus personajes y no siguen hasta las últimas consecuencias, ¿no? En cambio acá, pues sí encontramos que esta relación madre-hijo, pues es una relación bastante, digamos, significativa, ¿no? En el asunto de que hay pasión, de que hay celos, de que hay eh, esta necesidad, ¿no? De no perderse, ¿no? Entonces, tanto Valeria, ¿no? Que es una magnífica Sofía Alexander Katz, que yo insisto que es una de las mejores, de las mejores actrices mexicanas, ¿no? Y pues con, digamos, un muy afortunado debut, ¿no? Este Adrián Rossi, ¿no? Que hace de su hijo Rodrigo, ¿no? Cuéntame un poco cómo estableciste los personajes y después cómo fuiste, digamos, encontrándolos, ¿no? Claro, con la ayuda de la querida Miriam Blanco, que estuvo ahí como directora de casting, ¿no? Sí, bueno, pues empezamos, como te decía, a delimitarlos en papel. Eh, un poco el dogma era pues que fueran personajes conducidos por pasiones realistas, que no fueran ni buenos ni malos, que Ujú. no queríamos una peli de víctimas y villanos. Pues nada, tratar de tener escenas donde, pues desde su punto de vista dentro de la escena, cada uno de los personajes tiene razón, ¿no? Y como bien había dicho, pues aproximarnos a ellos a través de lo que carecen, ¿no? De toda esta parte que les hace falta y que desearían tener, ¿no? Entonces, así fueron creados en papel, tratando de que fueran personajes activos, que tomaran decisiones, o que estuvieran en una negación activa, que creo que una negación activa es en sí mismo una acción. Sí. Entonces, pues así lo creamos y después, bueno, pues sabíamos que muchísimo de la película iba a recaer en el chico y que necesitamos encontrar un chavo que número uno fuera inteligente, número dos fuera sensible y número tres que tuviera ganas de hacer la película. Entonces, como bien mencionas, Miriam Blanco nos ayudó a hacer este casting de los chicos, donde, donde pues aproximadamente a lo largo de 9 meses Mm. vimos alrededor de 500 niños de todo tipo de contextos y de todo tipo de lugares con y sin experiencia, de un poco más grandes, un poco más chicos. Y bueno, al final, con aquellos chicos que creíamos que podían funcionar,
armamos un taller de coaching operado, conducido por Marco Aguilar, que era nuestro coach. Y ahí, bueno, pues por mera subjetividad y demás, nos decidimos por Adrián. Y bueno, así fue como él llegó a la película. Luego, los otros dos personajes, el de Sophie y el de Fabián, Ujú. también Que hicimos también se casting. llama Fabián, ¿verdad? El actor. No, el actor se llama Fabián, el Ay, perdón, personaje se llama Fernando, sí. Fernando, Sí, exacto. Fernando, sí. Ajá. Bueno, yo ya tenía la idea de bueno, yo ya sabía más o menos a unos 6 actores que quería castear para cada personaje, actores y actrices. Y entonces, pues bueno, fue llamar a esos actores, mandarles el guión y pues decirles desde el inicio, oye, mira, pues si te gusta el guión, ven a hacer casting, si no te gusta, pues de una vez no lo hagas, por eso te lo mando de una vez para que sepas de qué va. Y fue un casting bastante exigente para los parámetros de los castings, ¿no? Que suelen enviarte nada más una escena y no sabes de qué va la película y demás. Eh, yo no quería hacerlo así, ¿no? Yo quería que pues los actores que fueran a hacer casting tuvieran un bagaje de qué se trataba la película y del arco del personaje y demás. Y bueno, después de ese proceso de casting de estos actores y actrices que yo tenía en mente, pues al final también por mera subjetividad me decanté por Sofi y por Fabián Corres, ¿no? Que además, bueno, hacen este trío bastante potente, ¿no? Digamos, ¿no? En una situación urbana, pero que sin embargo no es ni la Ciudad de México de las colonias que suelen aparecer en las películas mexicanas, por lo general, pero que podría ser una zona conurbada de cualquier ciudad, ¿no? Del país, ¿no? Por lo menos. ¿Cómo te planteaste tú reflejar este entorno, ¿no? En el que este adolescente tiene que irse a la escuela, pues caminando prácticamente por la carretera, que hay por ahí un tiradero de coches, que hay que ir en automóvil al supermercado, ¿no? En fin, o a comprar cosas, ¿no? Sí, pues sí, mira, francamente, esa era un poco la idea, como que yo me imaginaba un espacio que, pues, yo me imaginaba que el interior de la casa fuera muy claustrofóbico, como una casa muy reducida. Sí, de esas de Queríamos interés social, ¿no? completamente, o sea, nos Ujú. parecía más dramático que si un intruso llega a invadir tu espacio, pues si tu espacio es más pequeño, pues se siente mucho más esa invasión, ¿no? Si tus paredes están hechas de tabla roca y puedes escuchar lo que están hablando las personas detrás de las paredes, pues eso se vuelve mucho más dramático, ¿no? Como que hay más información ahí. Y por el contrario, pues dar un contraste a esta parte de, mm, del deshuesadero y demás, que es donde este chico se va a formar su nuevo hogar una vez que se siente relegado de su casa. Y por el contrario, es un espacio abierto, con el cielo presente en todo momento, de grandes explanadas, abierto. Entonces, pues por contraste, nos gustaba crear esa sensación, ¿no? Un lado es muy claustrofóbico y se siente una invasión y por el otro Ujú. existe una tremenda libertad. Bueno, obviamente también me gustaba la idea de que, como bien dices, creo que es un lugar que es completamente universal, como que no nos interesaba particularizar y nos pareció un acierto que la película se pudiera extrapolar a cualquier lado del mundo, ¿no? No solo del país, pero Ujú. creo que estas casas de interés social, pues creo que no, no, no lo sé de cierto, pero me imagino que pueden existir casi que en cualquier zona conurbada de cualquier ciudad grande, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, esa universalidad nos parecía interesante también. Claro, porque permite estos contrastes, ¿no? Entre el auto, la casa, el camper este abandonado, ¿no? Un poco las idas a la escuela, ¿no? En fin, tampoco sabemos bien a bien de qué trabajan los adultos, ¿no? Bien a bien qué estudia
el adolescente, sino que pues vamos descubriendo pues más bien las características humanas de los personajes, ¿no? Por ejemplo, en el descampado pues puede fumar a gusto porque es un adolescente que de su madre adquirió, digamos, el hábito de fumar y que siempre está acompañado por un encendedor que lo usa casi, casi como un fetiche, ¿no? No, más que un MacGuffin que sea como un distractor en la película, es una parte integral de su personaje, ¿no? ¿Cómo fuiste llegando a caracterizarlo de esta manera, ¿no? Pues mira, justamente esto del encendedor nació porque, bueno, digamos que la clase uno de actuación en cualquier lugar, Ujú, bueno, según entiendo, es como, como mostrar que alguien en escena tiene que tener una acción, ¿no? Si uno no está cumpliendo una acción, es difícil o bueno, por lo menos eso nos enseñan a los directores, ¿no? Que hay un ejercicio ahí que es famoso, que es que pasan a alguien al frente al escenario y entonces tiene a todo el público y pues no le dicen, no le dan ninguna acción y pues obviamente la atención de aquel que esté en escena está fugada y está consciente de que todos lo están observando y nada, y en una siguiente toma, digamos, por decirlo de alguna forma, le da la acción a este hombre que está en el escenario o mujer de que cuente las tablas que hay en las gradas, ¿no? Y entonces ujú. en el momento en que él está cumpliendo una acción escénica, que es contar las tablas, pues eso lo ayuda a fugar su atención en esa acción y no estar pensando en que está siendo observado, ¿no? Entonces, eh, creo que el paso número uno, pues es tener una acción. Aquí yo sabía que este chico que yo iba a elegir para que interpretara al protagonista, pues no iba a tener experiencia actoral y que tenía que ayudarle con este tipo de cosas. Entonces me ocurrió desde un inicio que una acción que él siempre podía estar haciendo con sus manos, ¿no? Porque creo que siempre es muy positivo darle a los actores algo que hacer con sus manos, alguna Ujú. acción, pues era esta parte del encendedor que creía yo que se podía ver bien en cámara, darle algo al personaje y entonces, bueno, fue algo que se ponderó desde el inicio, desde el casting, ¿no? De hecho, cuando llamamos a casting, a los chicos les decíamos, bueno, el que llegue y sepa manipular un encendedor y hacer trucos y demás, pues va a tener puntos extra y demás. Entonces, pero bueno, nació Ujú. así y bueno, y luego todo lo demás, esta construcción que mencionas del trío y de la familia y demás, pues eh, nace de muchas improvisaciones, ¿no? De dejar que los actores improvisaran sobre escenas que no necesariamente estaban en el guión y darles la oportunidad de que exploraran su personaje sin pedirles ningún resultado ni ningún tipo de clímax en la improvisación y simplemente darles la oportunidad de explorar a su personaje y su relación con los otros actores. Entonces, para que ellos encontraran pues su manera de hablar, su corporalidad, su manera de relacionarse con esta familia. Entonces, y bueno, pues así, de la misma forma que un piloto de aviones se vuelve mejor piloto entre más tiempo vuela, pues ese era un poco también el mantra aquí, ¿no? Como dejar que los actores estuvieran más tiempo en personaje para que luego les fuera más fácil habitarlo en las escenas, ¿no? Ya que estuviéramos filmando. Otra cosa que me parece interesante es el personaje de la madre, ¿no? Que es muy liberal, ¿no? Muy autónoma, ¿no? Evidentemente, pues sí está enojada con el padre de Rodrigo, ¿no? Porque pues ahí tiene disputas por el dinero, él no quiere hablar con el papá, ¿no? Pero Anne-Sophie Katz construye un personaje muy amoroso, pero al mismo tiempo muy libre y muy desenfadado, ¿no? A la que pues, no tiene estos reparos, ¿no? Morales en quererle dar cariño a su hijo, en dejar que se duerma con él, aunque ya esté grande, ¿no? Y ya haya desarrollado caracteres sexuales secundarios, en fin, hay una especie de tensión sexual entre madre e hijo que también se rompe cuando la madre obviamente tiene a su nueva pareja, ¿no? A Fernando. Sí, bueno, o sea, yo la madre, creo que, bueno, obviamente a todos los personajes nos aproximamos sin juicios, ¿no? Sí, Sin moralismo, ¿no? Esa era un sí, poco muy la idea. naturalista, ¿no? De manera muy naturalista. Sí, naturalista y eso, como sin juicios, justamente, ¿no? Tal vez si uno
si uno se pone a pensar en la moralidad de de esta relación, pues tal vez es moralmente incorrecta, ¿no? Se puede Ujú. debatir, pero bueno, un poco eso a nosotros no nos importaba decidir qué era moralmente correcto o no, sino ver las consecuencias de una relación simbiótica y pues su destrucción en pantalla, ¿no? En pos de crear buen drama, ¿no? Entonces, para que para que fuera dramático esta relación que se empieza a destruir con la llegada del tercero en cuestión, pues para que eso fuera dramático tenía que ser una relación muy fuerte, muy simbiótica, Sí, muy unida, ¿no? Más allá de cualquier moralidad o de si es debatible, si es una relación retorcida o no, o yo creo que desde el punto de vista personal de los personajes, pues ellos no lo ven así, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Creo que ellos están haciéndolo ahí lo mejor que pueden, son madre e hijo que llevan muchísimo tiempo viviendo solos en una casa, que son dos personas solitarias y lo único que tienen es al otro, y pues sí, entonces eso empieza a cambiar las dinámicas, empieza como a formar una relación muy particular, de la que ellos ni siquiera están conscientes, ¿no? Si uno lo ve desde afuera puede emitir juicios, ¿no? Pero nuestro punto era acercarnos a eso sin, pues, ¿cómo decirlo? O sea, sin que, o sea, desde su perspectiva, sin que ellos digan, bueno, esto está bien o esto está mal, ¿no? Simplemente son las consecuencias de haber estado mucho tiempo juntos y habitando una casa en la que nadie más ha entrado en mucho tiempo, ¿no? Entonces, en pos de que luego llegue un tercero en discordia y se ponga buena la película para que haya conflicto y haya drama y la gente no se aburra, pues creímos que la mejor forma era crear una relación muy cercana y muy unida, ¿no? Realmente a mí el provocar por provocar no me interesa. Y bueno, queríamos que se sintiera real y que venía de estos personajes y que el entorno de estos dos, de esta madre y este hijo, pues los hubiera conducido a tener la relación que tienen en la película. así es. Y además, a eso contribuye mucho la fotografía, ¿no? Que la fotografía pues busca reflejar mucho estos dos aspectos, ¿no? Tanto lo cerrado, las angustias lo- de una cámara muy subjetiva y de repente también lo otro, ¿no? Que es como los espacios abiertos, cómo va recorriendo por ahí calles, canchas, ¿no? En fin, cuando aprende a manejar también, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo fue trabajar con Sarasvati, ¿no? Herrera, que es la directora de fotografía, y que por cierto, ¿no? En el equipo también está Liliana Villaseñor como sonidista, ¿no? Como con sonido directo, en un crew que tiene muchas mujeres como parte del equipo, ¿no? Bueno, pues para empezar con Sarasvati, bueno, yo le estoy muy agradecido, creo que es la persona que más le gusta la película, Ujú, incluso más que a mí. Em, Ella se involucró desde un eh, proceso muy temprano de la película. De hecho, antes de que estuviera terminado el guión, fue de las primeras que les platiqué la idea cuando se me ocurrió. Y Y bueno, nada, ella siempre estuvo muy presente, estuvo ahí en el proceso de casting, entonces conocía muy bien la película, lo que se buscaba, qué se quería contar. Y, y bueno, y al final la decisión formal de la película, de cómo filmarla y los colores y la óptica ujú. y demás, pues todo estaba subordinado a los actores y a sus relaciones y a contar la historia de estos personajes. Que bueno, creíamos que esta historia la contaban los rostros de los personajes, que es Ujú. donde se percibe la emoción. Por eso, pues, por ejemplo, se eligió este formato que no es tan apaisado, sino que tiene este recorte que es bueno para encuadrar close-ups, ¿no? Por eso también se escogieron unos lentes que tenían diafragmas abiertos para poder tirar con los diafragmas abiertos y tener al personaje en foco y que todo lo demás se saliera de De foco, foco, ajá. aislarlos del entorno. La adhesión de la cámara en mano, sabíamos que era un chico el que iba sin experiencia actoral, el que iba a interpretar este personaje, entonces
decidimos no atarnos a un tripié y no poner marcas como para que no se acartonaran las actuaciones y queríamos hacer puestas en escena en constante movimiento. Entonces, pues sí, fue subordinar la forma a los actores para ayudarles a que ellos estuvieran más cómodos y que no se estuvieran preocupando por llegar a las marcas y tal vez si hubiera sido una película con actores adultos y de experiencia y que han hecho muchas películas, también me ha Sí, tocado trabajar con, no sé, en mi tesis del CC, que a la actriz que era Lisa Owen, yo justo decía, no le pongan marca, y ella decía como, güey, pues estoy entrenada para llegar a mi marca y que eso no me distraiga y no pasa nada, y lo hacía perfecto y llegaba y el foquista lo agradecía y se veía muy padre un dolly así que no se movía y también se pueden hacer así las cosas, pero en este caso tratamos de usar nuestras limitaciones de experiencia y demás, tratarlas de resolver creativamente y por eso elegimos esta forma de más libre, digamos, de filmar la película. sí, y más como en un sentido independiente, ¿no? Aunque sea una película que tiene un apoyo importante, pero se siente, ¿no? Este espíritu, ¿no? De libertad y digamos, pues de las reglas propias que se impusieron ustedes, ¿no? Sí, no, total, o sea, creo que al final hubo cosas que funcionaron bien. Ah, perdón, también de Liliana, también la Ah, sí, sonidista. Creo que vale la pena mencionar, bueno, que la Ópera Prima del CC es un programa que es medianamente, es mitad profesional y mitad académico. Es un programa que es una coproducción entre el CCC y el extinto Foprocine, no sé Coprocine, cómo claro. sea ahora, Ujú. ya extinto, ahora Pues creo supongo que que en el será el Focine mismo hay un fondo. programa de ópera prima, pero mucho más reducido, y ya no lo están Creo que ganando ni el sí. CUEC ni el CCC. Bueno, la ENAC. Ajá. Bueno, ahora creo que sí Sí, sigue como que se existiendo la sí. ópera prima del CCC, creo que sí es menos dinero, pero la verdad no lo tengo claro. Pero bueno, una parte del programa es que en la aportación que hace en especie el La CCC escuela. presupuestal, pues es el sueldo el que sería el sueldo de ¿Del los crew? trabajadores Ujú. del crew y en realidad pues son los alumnos que están haciendo su servicio social y prácticas profesionales, digamos, en la película, ¿no? Entonces, estas películas tienen las obras primas del CC, tienen la característica que ayudan a debutar a muchos chicos y chicas que nunca han pues participado en los puestos que están ahí, ¿no? Yo mismo en 2012 me tocó hacer mi servicio social en otra película, me tocó ser el asistente de dirección de una película que se llama La vida después, que dirigió De David David Pablos, Pablos, ¿no? sí, ajá. Entonces, pues es como una especie de tradición, ¿no? Y te toca a ti, después pues tú la filmas y te toca que los chicos trabajen ahí. Y entonces, bueno, pues sí es bastante sui generis el formato de producción de esta película, ¿no? Sí, porque tienes que, justo, ¿no? La aportación de la escuela, además, es un poco con equipo, ¿no? También y con otras partes, ¿no? De la producción, ¿no? Sí, la aportación del CCC es enteramente en especie, o sea, te permiten usar sus espacios de oficinas. Ujú. Del equipo, esta vez nos prestaron la cámara y los lentes, creo que nosotros sí, ya ahora, como se desfasaron las fechas, en nuestro caso, los alumnos estaban filmando con la tramoya y demás, entonces, bueno, nosotros tuvimos que eh, conseguirnos el equipo por nuestro lado y demás, pero bueno, la cámara sí nos la prestaron ellos y la óptica. em, y bueno, pues ahí un poco se va juntando y exacto, y una generación de chicos ahí les toca trabajar en la película de servicio social. Y bueno, obviamente la escuela te apoya, ¿no? Inscribiendo la película en festivales, en fin, haciéndole promoción, ¿no? Aparte de la que ustedes le hagan. En ese sentido, ¿qué tan importante es que en tu propia escuela en la que haces varios ejercicios a lo largo de tu carrera, pero además haces un trabajo de tesis que regularmente es cortometraje, aunque hay gente que ha hecho largometrajes con el trabajo de tesis,
¿Qué tanto eso te va preparando para después lanzarte al mundo profesional con un apoyo pues, tan noble como es el programa de Ópera Prima? ¿No? No, pues súper no, digo, al final, ahí tenemos un maestro, no me acuerdo ni quién, pero que nos decía una frase que era, echando a filmar se aprende. Creo que al Sí, final lo más valioso que yo me llevo del CCC, pues es la posibilidad de hacer eh, tres cortos, o sea, sales con tres cortos de ficción y un corto documental, además de ejercicios filmados y demás. Entonces, pues al final yo creo que no hay forma de aprender a dirigir y a filmar y más que haciéndolo y viendo qué salió bien y qué salió mal. Entonces, en ese sentido, y bueno, y bueno, la generación que se forma, ¿no? Con tus compañeros y con la gente que conoces ahí, que luego, ya que estás fuera, pues es difícil ese espejeo y encontrar gente que te ayude para levantar tus proyectos. Y en general, yo no creo que sea necesario el paso por una escuela de cine para aprender a filmar, pero ajá, creo que no hay receta para eso, pero a mí me ayudó bastante porque pues bueno, te pone, número uno, a hacer tres cortos sin expectativa y viendo a ver que nadie te va a permitir así filmar y que la riegues afuera, ¿no? Y por otro lado, pues te pone en una comunidad con otra gente que tiene tu mismo interés, con quienes puedes discutir de cine, a través de ver los proyectos de tus compañeros y participar en ellos desde puestos que no son necesariamente el de dirección, pues también sí. aprendes, ¿no? Y estás constantemente filmando, ¿no? Estás todo el tiempo en filmaciones, viendo y pues eso te da una experiencia para llegar a un largo, ¿no? Que creo que al final, bueno, de lo que se diferencia de un corto, bueno, obviamente tiene sus reglas narrativas distintas, es un género distinto el de cortometraje que el de largometraje, pero bueno, creo que se diferencia en que si un director tiene que tener como toda la película en la cabeza y ver qué escena tiene que ser más corta y cuál tiene que tener un ritmo más rápido y cuál, y si este está en tono y con esto, pues la experiencia del largometraje es simplemente un pedazo más grande de tiempo que esculpir, ¿no? Como diría Sí. Tarkovsky, ¿no? Es un bloque de roca de tiempo mucho más grande que hay que esculpir, ¿no? Y entonces, pues obviamente ayuda haber trabajado en los otros cortos escolares antes, ¿no? Y sí, obviamente es un grandísimo privilegio la ópera prima del CCC, ¿no? Es bastante privilegiado, como dices. No, porque aparte es una consecución de trabajos destacados, ¿no? Tú ya habías mencionado a David Pablos, pero podemos mencionar a muchísima gente que ha tenido carreras destacadas ya desde la ópera prima, ¿no? Y eso te permite arrancar con el pie derecho, ¿no? Con el pie firme. Simplemente, ¿cómo fue para ti tener un estreno mundial, ¿no? En un festival tan importante como el de Robert Redford, como el de Sundance, ¿no? De Robert Redford. Pues súper chido, la verdad fue un sueño hecho realidad. La verdad nadie esperaba que le iba a ir tan bien a la película. Tuvimos suerte por ahí. Digo, es un festival, como dices, con mucha historia y con mucha importancia, entonces inmediatamente tu película atrae atención y adquieres un agente de ventas y la prensa se interesa por la película. Hay otros festivales que también inmediatamente tienen interés y te empiezan a contactar personas que quieren mover la película, ¿no? Entonces, bueno, nuestro equipo, pues nuestra meta era que esta película la viera mucha gente o la más gente posible. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas ayudan para que, pues para que la película caiga en un mejor lugar, ¿no? No, además, pues en México recorrió bastantes festivales, ¿no? Ya ves que los festivales suelen ser muy celosos con la exclusividad de las películas y sin embargo con este título, pues después de Morelia, les tocaron varios festivales seguidos importantes en el país, ¿no? Y un recorrido muy bueno. Sí, Porque, digamos, hay películas que de Morelia no llegan a que no llegan a Ficunam, por ejemplo, ¿no? Y ustedes sí. sí, sí, fuimos muy afortunados. Eh, Em, sí, no, aquí el estreno nacional fue en el Festival de Morelia
Ujú. después en el FICUNAM, pues bueno, ahí sí que realmente pues fue la peli la que habló y les gustó a los programadores de estos dos festivales. También los dos son festivales increíbles de muchísima importancia. Yo ya había tenido la oportunidad de participar en ambos. Y pues bueno, me hacía muchísima ilusión que la película se presentara ahí. Son dos festivales que cada año yo trato de frecuentar para ir a ver las películas que, que programan. Entonces, pues Sí, bueno, obviamente es un grandísimo honor pues ver tu película ahí en estos dos festivales pues donde se exhibe lo mejor del cine mexicano, ¿no? el, te tocó también parte de los festivales en pandemia, ¿no? No Morelia, pero... Y Ficonam creo que fue el último evento de la UNAM, de Cultura UNAM, que todavía fue presencial, pero de ahí, sí el festival, digo, la película recorrió varios sitios ya en manera virtual. ¿Cómo sentiste este cambio? ¿Cómo sentiste que la película sobrevivió a la pandemia? Porque la filmaste hace 3 años, ¿no? La filmamos en noviembre y diciembre de 18. 2018. Se Ujú. estrenó en enero de 2020, justo en Sundance. Ahí entró la pandemia en marzo y ya todos los festivales fueron online. Y si bien tuvo un recorrido amplio por festivales en todo el mundo, yo no pude asistir y fueron festivales en general que streamearon las películas. Al Ajá. FICUNAM, justo a mí me tocó estar hasta 2021, entonces ya Cierto, ya no, ya era virtual, sí. fue virtual completamente, desafortunadamente. El de Morelia hubo una función presencial, Híbrido, ¿verdad? Sí. fue híbrido, hubo una función presencial, pero bueno, obviamente estaba limitado el cupo, no mucha gente viajó, se redujo de días, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues bueno, no se puede tener todo y nadie esperaba que iba a caer la pandemia y fue incluso para nuestra gente de ventas que pues tienen mucha experiencia y son muy profesionales, pues también les cayó de sorpresa y todos tuvimos que improvisar, los mismos festivales de cine tuvieron que improvisar también. Entonces, pues fue realmente, pues como todo el mundo comprenderá en sus rubros, esta pandemia nadie la esperaba, ¿no? Entonces, pues mira, por otro lado fue positivo que en este boom del streaming, que fue la manera de solucionar este problema de la pandemia, pues bueno, creo que la película llegó a muchísimos más lugares de los que uno se hubiera imaginado a través del streaming. Creo que en el streaming hay una posibilidad eh, masiva de difusión muy interesante, Ujú. pero que por el lado negativo que encuentro es que va pues en detrimento de la experiencia estética que es ver una película, ¿no? También, al verla en una pantalla, sin un pacto de atención con la obra cinematográfica y demás. Entonces, pues son unas cosas por otras, ¿no? Fueron unos tiempos muy convulsos que creo que todavía siguen aquí y que todavía no sabemos muy bien cómo manejar y que son muy jóvenes como para sacar conclusiones y que todavía estamos descubriendo tanto sus posibilidades positivas como sus posibilidades negativas, ¿no? Y que además, bueno, pues era una circunstancia para la que la película no estaba pensada, ¿no? Pero bueno, se adaptó a eso y siguió corriendo, ¿no? Ahora va a estrenar, bueno, este programa se transmite eh, viernes, y entonces la película se estrenó anoche, ¿no? El jueves 18 con Pimienta Films, que es una pues, de las productoras más importantes actualmente en México, que obviamente creen en el trabajo, ¿no? De Nico Celis con Caluma Films, ¿no? Con Jules Cherrier, ¿qué esperas de este estreno? ¿Cómo lo sientes, no? Ya por fin con la gente regresando al cine. Pues nada, estoy súper contento. Creo que es una película que tiene el trabajo de muchísimas personas, entonces me siento muy alegre por toda la gente que participó en la película. A veces te dicen, oye, ¿la película cuándo se va a estrenar? Y Ujú. se pospuso muchas veces el estreno por los temas de la pandemia y demás. Entonces, como poderle decir a todo el crew y el cast de la película, bueno, pues ya va a estar en cines, ya la pueden ir a ver, a mí me da una gran alegría y una gran satisfacción. Eh,
creo que hoy en día, dentro de las circunstancias que hemos vivido, es un grandísimo privilegio también poder estrenar una película en el cine, en la pantalla grande, que la gente lo vea. Ojalá, ojalá la gente se anime a ir al cine. Estamos cruzando los dedos que, pues bueno, la gente regrese al cine ahora. Pero bueno, pues también para mí personalmente es la culminación de un proceso muy largo que empezó hace muchos, muchos años, desde que se me ocurrió la idea, después la escritura, la búsqueda de financiamiento, la Ujú. filmación, la post, los festivales. O sea, ha sido un proceso de muchos, muchos años. Entonces, digamos que esta ya es como llegar a la meta, ¿no? Que se estrene en cines y es como el último jalón para la película y es cerrar ciclos, que creo yo que es importante en la vida. Entonces, pues nada, simplemente estoy muy, muy alegre y muy agradecido y muy contento de que pues, la película va a llegar a pantallas en 12 ciudades del país, ¿no? No, y que además va a ser una amplia difusión, ¿no? Va a circular en copias, tanto en cines comerciales como en salas alternativas y en cinetecas, ¿no? No, total, va a estar en muchísimos lugares, en muchísimos cines, ¿no? Empezando por la Cineteca, que pues, es mi cine favorito, Sí. entonces es un gran honor formar parte de la Cineteca y Y la de la verdad es que programación del mes. Sí, sí, sí. correcto, entonces, pues nada, de la mano de Caluma y de Pimienta, que la verdad han hecho un trabajo excelente de publicidad y distribución. Pues bueno, creo que no pudimos estar en mejores manos para llevar esta película a sus pantallas. Un poco antes de despedirnos, nada más quisiera preguntarte, porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo Sofía Alexander Katz, que la hemos visto en muchísimas películas mexicanas, pero sobre todo en películas muy autorales, y cómo va adaptándose ella a las necesidades y a los requerimientos de cada personaje, ¿no? ¿Qué fue para ti trabajar con ella? ¿Qué te dejó como enseñanza? Pues nada, yo creo que es una excelente actriz, tiene muchísima, muchísima experiencia. Y pues se comprometió, le gustó el guión. Primero tuvimos una sesión para conocernos y para platicar más allá de la película. Y bueno, aprendí muchísimo pues de profesionalismo sobre todo, ¿no? Como es una actriz como muy, muy certera, ¿no? Tiene, Mm. tiene muchísima experiencia, ¿no? Aprendí muchísimo en términos de lenguaje y de comunicación eh, con los actores, pues en ese sentido aprendí mucho y bueno, nada, estoy muy agradecido de su participación. Y al final, bueno, Blanco de Verano, que es una referencia ahí en la película, lo vamos a ver, ¿no? A un color de pintura con el que quieren, eh, pues cambiarle el color a la casa, ¿no? Entre todos los incidentes, ¿qué te llevó del encendedor del que empezamos a hablar al inicio a la piromanía de Rodrigo, ¿no? ¿Cómo fue ir creciendo, increciendo el fuego, ¿no? ¿Qué significa Pues como para ti, ¿no? Pues eso, o sea, es un rasgo de personaje que a veces en el cine uno, a diferencia de la literatura, donde te puedes meter a la cabeza el personaje y escribir exactamente lo que piensa y lo que siente, en el cine no. Entonces, pues tienes que encontrar ciertas imágenes y sonidos o figuras audiovisuales para comunicar el interior de los personajes y cómo se sienten y con acciones contar su psicología, ¿no? Entonces, pues el fuego creo que empezó con el encendedor, como te había dicho, por Ujú. encontrarle una acción al chico que lo fuera a interpretar. Y después, bueno, pues eso fue creciendo y nos dimos cuenta que tenía posibilidades dramáticas y narrativas y pues lo fuimos incorporando al guión, ¿no? Y al final se volvió una especie de metáfora o de ilustración del interior de este personaje y de cómo todas esas emociones que reprime iban a terminar haciendo erupción de maneras extrañas. Sí, y cómo al final todo esto iba a detonar, ¿no? En una decisión, ¿no? De quién va primero, los demás o yo, o quién va en este triángulo, ¿no? Pues al final
La película ha tenido bastantes premios, ha tenido un buen recorrido y al final está cumpliendo su recorrido final, que es la cartelera. ¿Y qué sigue para ti? Bueno, pues ahorita estoy trabajando en varios proyectos muy distintos, ¿no? La verdad bueno, hice un corto hace poco que se llama El Peregrino, que estamos terminando, que está Ujú. en post. Ah, Otra vez regresamos a algo muy independiente, muy sencillo. Y estoy escribiendo varios proyectos de distintos formatos, desde una peli más personal hasta una peli histórica. Estoy escribiendo una serie de televisión con una plataforma. Entonces, pues, sobre todo escribiendo muchas, eh, muchas cosas, ¿no? Ha sido mucho tiempo, muchos meses de escritura, ¿no? Y pues a ver, no cuento más porque le echamos la sal y no sale, claro, sí, sí, sí. Pero pero ya pronto pues estaremos viendo. el No, el confinamiento ayudó, confinamiento me ¿no? vino bien. A Sí. mí en ese sentido me vino bien. Ya con Estuve la película trabajando. completada, ¿no? Sí. Exacto, sí. Ya la película estrenada y así, entonces pues me aboqué mucho a escribir. Me encanta escribir, creo que es la parte que más disfruto del proceso cinematográfico. Entonces, pues bueno, esto ha sido una buena oportunidad para clavarme en eso y para trabajar en eso, ¿no? Pues Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta que fue ya la 16ª sesión del proyecto Universo Cine, acá desde, bueno, transmitiendo en línea, pero desde la fraternidad, desde la Casa UC, de la Universidad de la Comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pueden, pues bueno, aprovechamos para invitar al público, ¿no? A que asista a ver esta película ya estrenada, ya está ahorita en cartelera. Exactamente. Bueno, pues los invito a ver nuestra querida película Blanco de Verano, que ya se estrenó, porque estamos hablando hacia el futuro. Sí, Entonces ya está en sus carteleras y seguramente está en 12 ciudades de todo el país. Está en Cinépolis, Cinemex, Circuitos Alternativos, Cineteca y demás. Por ahí búsquenla. Es una película hecha por muchas personas que le pusieron toda su disciplina y todo su corazón, con personajes, eh, creemos, realistas y con los que será fácil identificarse. Entonces, pues si la pueden cachar por ahí, sería un gran honor que vieran nuestro trabajo. pues de nuevo muchas gracias y los invitamos todos los viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche, porque ya está oscureciendo con este nuevo horario de antes, a que sigan nuestras charlas de Universo Cine, aquí por el Facebook Live de la UC. Y bueno, pues nada, gracias por todo y mucha fortuna, tanto con la película como con tu carrera. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias por el espacio, por la invitación. Les deseo muchísima suerte con el programa y ojalá estemos pronto aquí para hablar de la que sigue. Ojalá que sí, ya veremos que sí. Muchísimas Buenas gracias, tardes. ¿eh? Que te vaya muy bien. Hasta luego. Hasta Bye luego. bye. You ask me, do I care? Do I want your love to share? I said, whoa, oh, 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 yeah. I want you, baby, yes I do. Ha. When we kiss, whoa, how we kiss, such a thrill. I don't wanna miss. I said, whoa, oh, 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 yeah. I love you, baby, yes I do. Oh my, don't cry. I'll never leave you alone. Here's my hand, take my heart, and tell me, pretty baby, we'll never